En este vídeo quiero explicarte algo que es fundamental en la pérdida de grasa, y es cómo se distribuye la grasa por el cuerpo y sobre todo el orden de cómo se quema esa grasa. Hay gente que piensa que la grasa simplemente está ahí como un peso extra y que no tiene ninguna función, pero en realidad se ha podido comprobar que la grasa influye en numerosos procesos metabólicos y hormonales. Además, sabemos que existen varios tipos de grasa y que se almacenan en el cuerpo de forma diferente. Por un lado, tenemos un tipo de grasa que se almacena alrededor de los órganos y que conocemos como grasa visceral. Este tipo de grasa es la más problemática para la salud, ya que su exceso se ha vinculado con un alto riesgo de padecer enfermedades. Por otro lado, también tenemos un tipo de grasa que se almacena dentro de los músculos, la grasa intramuscular. Se utiliza a diario para proporcionar energía cuando nos movemos y cuando hacemos ejercicio. Y obviamente, como no, tenemos la grasa subcutánea, que es la que tanto influye en nuestra estética corporal. Se almacena debajo de nuestra piel y representa el mayor porcentaje de grasa de nuestro cuerpo. Seguro que te preguntarás por qué tienes más grasa subcutánea en unas partes del cuerpo que en otras. Y es porque esta grasa se distribuye por el cuerpo dependiendo principalmente de tu genética y sexo. Los hombres solemos acumular más grasa en la zona del tronco, asemejando el cuerpo a la forma de una manzana, y esto es lo que llamaríamos distribución androide de grasa. Y este es el motivo por el que a la mayoría de los hombres le cuesta tanto definir los abdominales, porque acumulamos más grasa en la zona del abdomen. Sin embargo, las mujeres suelen acumular más grasa en la zona de los glúteos y de los muslos, asemejando el cuerpo a la forma de una pera, que es lo que conoceríamos como distribución de grasa ginecoide. Estos patrones de distribución de la grasa son los predominantes, pero no quiere decir que siempre tenga que ser 100% así, ya que podemos encontrar casos de personas con distribución de grasa diferente, como por ejemplo casos de hombres que tengan una distribución de grasa tipo pera. Así que todo esto va a estar determinado principalmente por nuestra propia genética. De todas maneras, independientemente de dónde tengas la grasa almacenada, para poder perderla tenemos que usarla. Pero para poder usarla, primero hay que liberarla del sitio donde esté almacenada y después movilizarla hacia la parte del cuerpo que utilizará esa grasa. Para liberar la grasa de la zona donde se encuentren, necesitamos la acción de las hormonas. Y una de estas hormonas serían las catecolaminas. Para que estas hormonas puedan liberar la grasa, tienen que engancharse a unos receptores que tienen las células de grasa. Y el tipo de estos receptores determinan la facilidad con la que se movilizará la grasa de esa célula. Por ejemplo, las zonas donde hay más receptores conocidos como tipo beta suelen ser zonas en las que hay mayor facilidad para la movilización de grasa. Sin embargo, en las zonas donde predominan los receptores tipo alfa, la movilización de la grasa suele ser más difícil. Esto es muy importante para entender de dónde saca el cuerpo la grasa primero. Y es que primero el cuerpo utilizará la grasa de aquellas zonas donde sea más accesible y más fácil movilizarla, que suele ser en las zonas con receptores tipo beta. Y por el contrario, el último sitio del que se irá la grasa será en aquellos lugares donde haya menos receptores tipo beta y más receptores tipo alfa. Por lo tanto, la zona más resistente en el caso de las mujeres sería la zona glúteo-femoral, y en el caso de los hombres, donde la grasa se iría por último lugar, sería normalmente en la zona del abdomen. Además del tipo de receptores, estas zonas también suelen tener peor riego sanguíneo, dificultando más aún el acceso de las hormonas y la movilización de la grasa. Así que podemos concluir que estas zonas son las primeras donde se almacena la grasa cuando tenemos exceso y las últimas zonas donde se elimina la grasa cuando estamos adelgazando. De todas maneras, no te alarmes, porque la pérdida de grasa suele ser proporcional. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos, aunque se pierda más grasa de unas zonas que otras, se suele ir perdiendo grasa de todas las partes del cuerpo. Vamos, que aunque pierdas más grasa de una parte del cuerpo, como por ejemplo del brazo, también mientras irás perdiendo algo de grasa del abdomen. Y es que cuando te midas el progreso con una cinta métrica, verás que aunque efectivamente unas zonas pierdan más grasa que otras, también podrás comprobar que todas las zonas disminuyen el perímetro de grasa. La realidad de todo esto es que se trata de una cuestión genética y no se puede modificar. Por lo tanto, no podemos elegir de dónde queremos sacar la grasa primero. Es tu cuerpo el que decide de dónde saca la grasa para quemarla, principalmente en función de la genética. ¿Y qué es lo que puedes hacer entonces? Pues lo único que está en tus manos es seguir aplicando un déficit energético para que el cuerpo siga utilizando la grasa y llegue un momento en el que quede tan poquita que tenga que ir a la zona que resiste más, que sería la zona en este caso del abdomen, y poco a poco la vaya utilizando hasta que se definan los abdominales. Y estate atento, porque en el próximo vídeo te sigo contando cosas muy importantes para que te ayuden a progresar.